del movimiento de la nueva droga, además de la CUJAE, la FARC. También queremos homenajear a la organización más joven de Cuba, pero a su vez una organización que cumple 100 años, y es la Federación Estudiantil Mexicana. Este viernes volvimos por última vez este año a la Casa de la Amistad. La Peña de la Pupila Afilada sigue siendo un éxito, un lugar de reunión de gente buena y alegre, comprometida con Cuba y la revolución sin anquilosamiento. Un sano divorcio entre la excesiva solemnidad y el intercambio político, al compás esta vez del Septeto Habanero, piedra angular en la historia de la trova cubana, y acompañados por decenas de muchachos de la FEU que celebraban su centenario. Además, hubo sillas para todos. Para los que nunca han visto el programa, esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La noticia más divulgada sobre Cuba en estos últimos días ha sido sobre un cable, uno de esos cables de fibra óptica que suelen rodear a la isla, pero casi nunca tocarla. Uno de esos cables que cierta empresa estadounidense había decidido se conectara con Cuba. Pero al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le hizo mucha gracia a eso y recomendó a la Comisión Federal de Comunicaciones que negara el permiso para su instalación. La excusa: resulta que Cuba es una amenaza de contrainteligencia, que podíamos hackear de alguna manera el cable y acceder a datos sensibles. Y los corifeos apátridas del no tan justo departamento enseguida saltaron de júbilo a sumar tontería sobre tontería para justificar el absurdo. Y se está utilizando una palabra que es importante: peligro de seguridad nacional. Y es bueno porque parece que por algún tiempo a mí me pareció que esto se había obviado y que ya las personas no pensaban que Cuba era un peligro de seguridad nacional para los Estados Unidos. Oh, qué interesante. Ahora, hay un cable entre Estados Unidos y Nicaragua, hay otro cable entre Estados Unidos y Venezuela. Tomando en cuenta la ascendencia que tiene Cuba sobre esos países, ¿no pueden obtener la misma información? Realmente se trata más bien de capacidad. Y Cuba ha abierto sus puertas a cualquier enemigo de América a que venga y haga lo que quiera. De ahí, pues, el enigmático tema de los ataques sónicos, que aún sigue estando barajeándose, cómo fue, cómo sucedió, en fin, es otro tema. Aunque sabemos que Nicaragua es una dictadura, como lo es Venezuela, lo cierto es que hasta el momento muy poco se ha sabido de que ellos hayan hecho uso de su infraestructura, que realmente tampoco es tan desarrollada, ni tienen tanto potencial académico, que Cuba sí lo tiene en este caso, como para atacar a los Estados Unidos de la infraestructura de telecomunicaciones. Pero hay un mapa que enseña cuántos cables rodean Cuba, ¿no? Le dan la vuelta, ahí lo vemos, ¿no? Son cables que van de Jamaica, de Miami salen un montón, Bahamas. No puede uno, tomando en cuenta que no hay quien patrulle eso, robarse, llegar, hacer un, qué sé yo, una T no. y llevarse información de robarse como se la roban de la electricidad de un poste en Cuba. No, en telecomunicaciones no funciona así. Pero realmente con un ancho de banda tan grande como ese, Cuba sería muy beneficiada. Que si una T, que si nuestros peligrosos académicos, que si los dichosos y ridículos ataques acústicos, que si el cable en Venezuela y Nicaragua sí, pero en Cuba no, que no es lo mismo. Para al final terminar diciendo la verdad. No quieren que nuestro país se beneficie con el cable. Punto. Los mismos que suelen acusar al gobierno cubano de limitar el acceso a internet, ahora ponen el grito en el cielo porque, bueno, el gobierno quiere dar más internet. Y así lo denunció el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío. Cumple Estados Unidos con su supuesto propósito de promover el uso de internet en Cuba, mientras en realidad nos regala cada vez más bloqueos. Pero hagamos un alto en el camino
y cedamos turno a Gabriela Fernández y a otros temas que ameritan estar en la mira. A muchos de los que admiramos al cantautor Joaquín Sabina probablemente nos hayan contrariado sus declaraciones con respecto a la revolución, pero sorprendernos no nos sorprendió. Que artistas de masa rompan con proyectos contrahegemónicos cuando estos dejan de estar de moda o atraviesan alguna crisis no es algo particular ni novedoso. Para decir con Dios, a Joaquín le sobran los motivos. Tengo ojos, oídos y cabeza para ver las cosas que están pasando, ha declarado Joaquín Sabina para denunciar la deriva de la izquierda latinoamericana y que le hacen, por ejemplo, estar del lado de los que se manifiestan en las calles de Cuba. ¿Sí? Del lado de quienes, después de que Donald Trump impusiera la asfixia absoluta a la economía cubana, descargaron su ira no contra la Embajada de Estados Unidos, sino contra propiedades públicas cubanas. Sabina califica como héroe extraordinario al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, monigote de Estados Unidos y de la OTAN, bajo cuyo mando hay batallones de ideología abiertamente nazi, que ha pulverizado todos los derechos sociales, perseguido a la prensa incómoda e ilegalizado a todos los partidos de la izquierda por ser prorrusos. Sabina tiene ojos, oídos y cabeza para alabar como una de las pocas cosas buenas que han pasado la manera en que se ha conseguido pronto y bien una vacuna para la COVID, pero no para denunciar su tratamiento como inmenso negocio que ha dejado fuera a millones de seres humanos del sur del planeta, o para recordar que en ese sur, su denostada Cuba, aun con el bloqueo más brutal, creó no una, sino 3 vacunas. Sus ojos, oídos y cabeza no permiten que Sabina se entere o se preocupe de tantos artistas encarcelados, exiliados y condenados en el Estado español por delitos como el de injurias a la corona. En 2019 era el lugar con más artistas condenados de todo el mundo, 14. Por cierto, en noviembre fue estrenado sin la menor cobertura mediática No Callarem, un documental sobre Pablo Hasél, Valtònyc y Elgio, 3 de los raperos condenados a prisión. ¿Sabe alguien si acudió Joaquín Sabina a la presentación? Nuestro país sigue teniendo el mismo proyecto, con las mismas esperanzas y nuevas dificultades que, por supuesto, requieren nuevas medidas. Sin embargo, esta revolución, admirada por su resistencia, parece que hoy decepciona por lo mismo. ¿Ha cambiado él o ha cambiado la ciudad? Nos vemos en la mira. Los Freedom Fighters a sueldo del norte suelen rasgarse las vestiduras ante cualquier violación de derechos humanos, siempre que sucedan en países enemigos. Negocios son negocios. Dentro de esos derechos, muy cacareado ha sido el derecho a Internet. Y no obstante, a contrapelo de Oscar de León, no nos dan cable. Pero seguro ya están cansados de escucharme a mí. Que sea la periodista y doctora en Ciencias de la Comunicación Rosa Miriam Elizalde, experta en estos temas, quien nos hable sobre estas paradojas en un video que accedió a enviarnos en exclusiva para Confilo. ¿Cuál es la noticia? Bueno, el Departamento de Defensa ha recomendado impedir que Cuba se conecte con la red Arcos. Como se sabe, este es un cable submarino que bordea a todo nuestro archipiélago, que interconecta a Internet a todo el Caribe con América del Norte y América del Sur, en el que hay unos 24 o 25 puntos de ciudades donde toca este cable, y este es un cable central para que la región caribeña pueda tener comunicaciones expeditas con todo el mundo. No estoy hablando solo de Internet, sino de telefonía y también de televisión por cable y de otros servicios. Y este cable pasa a solo 32 kilómetros de La Habana. Lo que no se ha dicho mucho es que esta red está activa desde hace más de 20 años. Es decir, el Departamento de Justicia ha tardado 2 décadas para decir lo que sabíamos, que el verdadero enemigo de Internet de los cubanos es el gobierno de los Estados Unidos, y que es ese país el que no está interesado en conectar a Cuba con el mundo. No olvidemos que sus leyes
las leyes norteamericanas son, en este tema y en otros, pero en este tema en particular, son extraterritoriales y que impiden a los cubanos acceder a cientos de plataformas en Internet, y son sus leyes las que bloquean y las que censuran a los usuarios nacionales a servicios digitales de empresas estadounidenses e incluso de empresas que no son estadounidenses, pero que tienen pánico a desafiar cualquier legislación sobre todo en una red que es transnacional y que pueden estar ubicadas en Alaska, en España, en París o en Canadá o en la ciudad que querramos, y que de todas maneras nos advierten a los usuarios nacionales cubanos que no podemos acceder a sus páginas web porque vivimos en un país prohibido. Todos nosotros hemos tenido esa experiencia de tratar de acceder a un servicio que nos sale este cartel. Yo creo que tendremos que agradecerle al Departamento de Justicia su sinceridad. Yo creo que después de 20 años acusando a Cuba de un crimen que no cometió, por lo menos tenemos que agradecerle que reconozca ahora que siempre fueron ellos los que han ejercido el crimen de impedirle a los cubanos el acceso pleno a la red internacional Internet. Siempre es lo mismo. Dicen que en noviembre hubo 234 manifestaciones en Cuba, pero luego, en letras pequeñas, aclaran que la mayoría fueron de carácter individual. Vaya, alguien que se molestó con el precio del limón e hizo un post en Facebook pudiera clasificar como protestante. Giovanni Sánchez acusa a la cruel dictadura de reprimir a la prensa independiente, pero viaja a la Feria de Guadalajara y entra a Cuba sin problema. Incluye el Departamento de Estado de nuestro país, igual de injustamente, en otra lista más, esta vez de países que violan la libertad religiosa. Sí, Cuba, la de Congo y Carabalí, la que ha recibido a los 3 últimos papas. En el fondo no les preocupa ni la verdad ni les importan los derechos de los cubanos. Hacen negocio o hacen política a costa del sufrimiento del pueblo, al que asfixian económicamente, y usan a un Estado sitiado como diana de tergiversaciones y manipulaciones, para mostrarlo como lo que no es, para tratar de ponerle el cartel de dictadura a un gobierno sin desaparecidos ni torturados. Dicen una cosa y luego hacen otra, toman una verdad media y la distorsionan por completo. Todo vale. Quizás por eso les preocupa que tengamos mejor internet. Y si no pueden controlar entonces la imagen Cuba, ¿cuál es el verdadero riesgo de una Cuba más y mejor conectada? Síganos en nuestras redes sociales que mantenemos con cable o sin cable. Dejen su like en Facebook, su comentario, suscríbanse a YouTube y a Telegram, lo usual. Leemos todo lo que podemos y siempre tratamos de mantenernos al día con sus opiniones. Recuerden que regresamos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténganse con Fila. Chao.